Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidas a Suma Educación Perú. En esta clase denominada Generamos y registramos datos, vamos a conocer la importancia de tener un adecuado registro de datos en tablas. Así que acompáñenme. Módulo 2, Biología celular. Clase 26. Indago sobre la liberación de oxígeno, colecto datos. Habíamos indicado en la clase anterior la importancia del manejo de variables cuantitativas. Estas variables cuantitativas son registrables propiamente de una forma, vamos a decirlo así, más objetiva. Las variables cualitativas a veces, por ejemplo, colores, va a ser muy difícil a veces manejar la escala de colores de forma no muy directa. Entonces es por eso que es preferible que orientar a los estudiantes para que manejen principalmente variables de tipo cuantitativas. Y las variables cualitativas pueden estar, claro que sí, pero de forma complementaria. Eso le va a hacer de que sus conclusiones también sean mucho más ricas en todo lo que se pretende explicar. Una de las características es que los datos son la información que nosotros obtenemos de nuestro experimento. Es muy importante el hecho de poder cuantificar bien estos elementos. Me gusta el caso de las reglas, porque las reglas nos permiten ejemplificar algo que vamos a ir manejando. Yo les acabo de decir que a veces las variables de tipo cualitativas tienen un poco de sesgo orientado hacia un poco subjetivo. Pero miren, incluso hasta las mediciones de instrumentos también pueden generar ciertas variaciones. Vamos a decirlo así, ¿no? Si los estudiantes miden bien, si es que el instrumento está bien propiamente. Entonces se pueden introducir pequeñas variaciones en la toma de datos, ¿no? Este tipo de datos. Por ejemplo, ¿cómo podría yo observar los datos aquí? ¿No? ¿Cómo podría registrarlos? ¿Qué elementos de mi recolección de datos pueden ser confiables? ¿Sí? O sea, vale decir, tengo que ir pensando en estos elementos, ¿no? De cómo es que se registra la información. Estamos con el caso de estas algas que están liberando oxígeno. Entonces yo debo ponerme a pensar, ¿no? ¿Cómo registro los datos aquí? ¿Qué elementos, ¿no? Una vez que yo cómo colecto los datos, cómo los voy a registrar, cómo los voy a ordenar? Y lo más importante, ¿he colectado bien mis datos? Entonces, esos elementos son más o menos algunas pautas que debemos ver el día de hoy. Otro elemento. Es muy importante que también los estudiantes se den cuenta que a nivel mundial, y nosotros también, ¿no? A nivel mundial, diferentes tipos de trabajos se están desarrollando. Hay personas que ya tienen mucha experiencia en esto de la indagación y hay trabajos que vamos a decir como que son clásicos. Entonces, no vamos a reinventar la pólvora, ¿sí? Pero sí podemos aprovechar la pólvora que ya está producida para poder enriquecerla. Observen el siguiente esquema. Este esquema es el mismo elemento, ¿no? ¿Cómo podríamos observar la producción de oxígeno por el alga Eloidea? Una alguita que se utiliza bastante en las prácticas escolares. Y miren cómo tiene un sistema que permite la colecta de gas, la colecta de oxígeno. Entonces, yo, ¿cómo llego a esto? ¿Cómo podría llevar a los estudiantes a esto? Haciendo otras preguntas. Soy el único que está trabajando, que le interesa el tema de la liberación de oxígeno en esos recipientes que les mostré. Existen experimentos parecidos al mío. Hay otras personas que han hecho algo parecido a lo que yo quiero hacer. Podemos adaptar algunos experimentos ya realizados a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, de esa forma podemos conducir al estudiante hacia generar un sistema parecido a este, que rápidamente colecta la cantidad de oxígeno. Entonces, ¿qué estaríamos viendo? Tenemos el fenómeno que se está liberando oxígeno. ¿Por qué se libera ese oxígeno? Hay unas algas. ¿Por qué esas algas pueden hacer liberar oxígeno? Es probable que haya fotosíntesis. Entonces, fotosíntesis. Entonces, ¿eso lo harán de noche? ¿Lo pueden hacer con luz? ¿Sin luz? ¿Cuánta luz necesitan? ¿Luz intensa? ¿Poca luz? ¿Mediana cantidad de luz? Entonces, esos elementos son los que él va a tener que identificar. Esas son las variables que tenemos que ir llevándolo. Observen este esquema. Este esquema es ya una forma de trabajo ya.
en los cuales, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es medir la intensidad luminosa. Y la intensidad luminosa lo hacen a través de una lámpara, la cual la ponen a determinadas distancias. 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros. Intensidad alta, baja, media. Y observando la cantidad de oxígeno que produce el alga que se colecta en este tubo. Entonces, ¿qué tendríamos acá? El tipo de luz, la intensidad luminosa a 20, 30, a 20, 40 y 60. Eso es la variable independiente, ¿correcto? Y la variable dependiente, ¿qué cosa sería? El oxígeno que libera aquí, la cantidad de oxígeno producido. Y la cantidad de oxígeno producido sería la variable dependiente. De esa forma, nosotros estaríamos trabajando nuestro diseño experimental. Tenemos una variable independiente, la intensidad luminosa producida en diferentes distancias con esta lámpara. Y la variable dependiente, la cantidad de oxígeno producido. Entonces nuestra pregunta sería, ¿de qué forma la intensidad luminosa afecta a la producción de oxígeno en el alga Elodea? Ellos lo que hacen, también han puesto un termómetro, porque les dije en clases anteriores que si nosotros aumentamos la temperatura, eso disminuye la tasa fotosintética y eso podría afectar a la producción de oxígeno. Bueno, inclusive ellos podrían ver eso también, ¿no? Efecto de la temperatura en la producción de oxígeno. Y ellos también podrían trabajar con una lámpara, la ponen más cerca, más lejos, y de esa forma estarían controlando la temperatura del agua en el cual está sometida el alga. Es muy importante registrar la información una vez que nosotros hacemos esto. Por ejemplo, siguiendo el esquema anterior, el esquema propiamente que planteé, ¿no? En el cual ponían la lámpara. Vamos a retroceder. Este esquema, quienes plantearon esa guía de este experimento, lo que plantearon es su registro de datos. ¿Y cómo lo hicieron? Hicieron su conteo, primer registro, día 1, día 2, día 3, etcétera, etcétera. Luego la intensidad luminosa a 20, 40, 60 centímetros, y acá la cantidad de oxígeno que produce la Elodea en determinado momento. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podríamos registrar eso? Es día 1, pongo una marca. Sí, perdón, el día 0, cuando empiezo, pongo una marca acá. Al día siguiente, 24 horas después, ha debido cambiar la cantidad de oxígeno, aumentar. Entonces ahí hago la segunda marca. Saco la diferencia en centímetros y lo pongo acá de forma directa en mi tabla. Ahora, si ustedes son más minuciosos, ¿no? Podrían hacer lo siguiente, ¿no? Ya miden el diámetro de este tubo, y una vez que miden el diámetro, miden la altura con la fórmula del cilindro, rápidamente sacan el volumen y lo expresan en centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, etc. Es muy importante esos elementos ahí y lo pueden registrar de esta forma. Acá viene lo que les mencionaba, ¿no? Este aspecto también es muy interesante en el sentido de que cómo podemos confiar en los datos que nosotros estamos registrando. Entonces, se puede introducir diferentes fuentes de variación, y esas fuentes de variación es lo que se llama la incertidumbre. La incertidumbre viene a ser, antes lo llamaban el error, ¿no? La tasa de error, y se refiere específicamente a qué. Se refiere a que cuando se toman las medidas pueden existir pequeñas alteraciones, y todo esto depende de 4 elementos fundamentales. La naturaleza de lo que se mide. Hay objetos que son un poco difíciles de medir por su textura, por su tamaño, por su, vamos a decirlo, estado, sólido, líquido, gas. El instrumento de medición tiene que ser un instrumento adecuado. ¿Qué pasaría si nosotros queremos trabajar con una balanza y pongo un objeto y pesa 10 gramos hoy día y mañana pesa 6? Entonces la balanza está mal, está descalibrada. Entonces el instrumento también puede introducir un error o una incertidumbre. Las características del observador, se vale decir, siempre los observadores más
experimentados, que ya han realizado esto varias veces, son más precisos al momento de realizar una medición. Y también condiciones externas pueden afectar las mediciones. Es decir, ¿no? Si estoy haciendo mi diseño de la fotosíntesis, si esos días hace demasiado calor, ¿no? Afecta el proceso. Si mis plantitas o mis algas se contaminan con hongos, etc. Entonces, hay diferentes fuentes de incertidumbre. Estas son las principales. Pero, ¿cómo disminuye el efecto de la incertidumbre? Bueno, tenemos que conocer lo que vamos a medir. Es decir, para eso la observación es fundamental. También debemos registrar la incertidumbre de los instrumentos. Es decir, muchos de los instrumentos, balanzas, probetas, presentan ya, ¿no? Registrado cuánto incertidumbre pueden tener. También, ¿no? Practicar el uso de instrumentos. Es decir, si yo voy a empezar a trabajar con... Vamos a suponer, imaginen que los chicos quieran saber, ¿no? la presión de los ¿cómo se llama? De las personas, la presión arterial. Entonces, si nunca han medido la presión y van a utilizar el instrumento por primera vez, entonces pueden introducir dificultades en las mediciones y darle las mismas condiciones. Eso también es muy importante, que toda nuestra experiencia esté, ¿no? En las mismas condiciones. Vale decir, si pongo las lámparas, si voy a utilizar una lámpara de un foco de, imaginemos, ¿no? Esos de 13 watts para hacer mi experimento de fotosíntesis, todas las plantas tienen que estar sometidas a focos de 13 watts. Sería no sería confiable si, por ejemplo, a unas plantas les pongo un foco de 13, a otros les pongo un foco de 17, etc. Tienen que ser las mismas condiciones para todos. Muy bien, estimados maestras y maestros, eso es todo sobre la generación y registro de datos. Ahora que ya conocemos la importancia de tener un orden en la recolección de datos, en la siguiente clase conoceremos la forma de procesarlos y formular conclusiones. Así que nada, eso es todo de mi parte. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Chao!